Senzanica, quindi senza usare anche quella campanella, e usare con una necchina. La etnia de los arahuacos es una etnia bastante resaltante e importante debido a que se ubicó en gran parte del territorio americano, situándose desde lo que se conoce hoy en día como Miami hasta la parte más lejana de Paraguay. Esta etnia proviene desde una parte de Asia con muchos rasgos mongoles. Se dice que cuando llegaron al continente americano están distribuidos en 31 tribus. Esta etnia ingresa a nuestro país por dos ubicaciones. La primera de ellas es desde la parte de la Amazonia que conllevó a que se ubicaran y se establecieran en el estado Amazonas y el estado Bolívar. La otra parte viene desde la península de La Guajira, ubicándose así en los estados que hoy conocemos como Falcón, Lara, parte de Maracaibo y Yaracuy. Lastimosamente, esta etnia ha perdido bastante parte de su cultura debido a la transculturización, pero se conoce que están ubicados en la costa de Colombia y Venezuela, en donde van desde el sur del delta del río Orinoco hasta la desembocadura del Amazonas. Los arahuacos se dividen en diversas familias. Una de ellas y de las más importantes y la que hoy en día todos conocemos serían la familia de los guajiros. Esta familia es bastante interesante pues debido a que todavía siguen teniendo sus costumbres, sus manifestaciones y sus rituales casi en una forma bastante autóctona sin que afecte tanto la transculturización que cada día sufren debido también a la ubicación en la que se encuentran. Es importante destacar que esta población utiliza el lenguaje del guayú. El lenguaje del guayú es muy importante debido a que es el lenguaje que mayormente utilizan las etnias que todavía están ubicadas en nuestro país. Esto es sumamente interesante debido a que tienen un lenguaje base para poder comunicarse entre diferentes tribus. Esto ha sido desde el principio de su asentamiento hasta los días de hoy. Dentro de su creencia religiosa, esta población creía en diferentes deidades y creían que existía el bien y el mal. Dentro de sus deidades había toda una jerarquía dependiendo hacia la parte social que estaba establecida también dentro de su estructura cultural y social. Es bastante importante tener en cuenta de que ellos creían que esas deidades podían estar en cualquier objeto, en cualquier persona, en cualquier animal o cosa. El nombre que toma esa población para su chamán era el de Boínquez. Era la mayor figura representativa para realizar los rituales religiosos y de agradecimiento para las diferentes deidades con respecto a lo que ellos necesitaban y también de todo lo que les proporcionaban, ya sea referente a rituales de cultivo y también a rituales referentes a lo que sería la pesca y la caza. Teniendo en cuenta de que también pertenecen al pueblo guayú por su idioma, es muy importante señalar una de las más tradicionales danzas que este pueblo realizaba, que era el yona. Es bastante importante y muy practicada dentro de los guayú. Recuerden que la base del pueblo guayú, sus antepasados, son la etnia de los arahuacos. Dentro del país, muchas de estas etnias que tenemos hoy en día, sus antepasados fueron los arahuacos y por eso mismo se conocen como una gran etnia a pesar de sus diferencias que son muy pocas entre sí. Su economía se basaba
en el cultivo, la pesca y la caza. Dependiendo de la zona en la que se encontraban ubicadas las etnias, debido a que se colocaron a todo lo largo de nuestro territorio y también del territorio americano, dependiendo de donde estuviesen ubicados, sus actividades eran un poco más específicas. Por ejemplo, las tribus que estaban hacia la parte costera se dedicaban a la recolección de moluscos y la pesca, mientras que los indios que estaban más hacia la parte del llano se dedicaron al cultivo de maíz y de la yuca. Cultivaron también a lo largo del país, según la zona, calabazas, algodón, tabaco y lo antes mencionado como la yuca y el maíz. En las zonas más calientes también aprovecharon de cultivar algunas frutas como la guayaba, la guanábana, la piña y las uvas de playa, junto con la ciruela. Su actividad económica también se basaba en la cestería y la elaboración de diferentes ornamentos y vasijas con cerámica. También en el tejido como de hamaca, chinchorros, bufandas y otro tipo de enseres necesarios para el día a día y para vestimenta en el momento de realizar sus manifestaciones folclóricas y religiosas. Cabe destacar que esta tribu era bastante comercial, que incluso en pequeñas barcazas se dirigieron hasta la parte central del continente y tuvieron intercambios comerciales con las culturas mesoamericanas como los mayas y como los aztecas. También en el momento de la colonización, esta tribu se caracterizó por tener un trato bastante interesante con respecto a los colonizadores españoles, ya que fueron bastante pacíficos y muy interesados en todo lo que ellos traían. Sus enemigos, por así decirlo, dentro del territorio venezolano fue la tribu de los caribes, ya que inclusive en algunos sectores y regiones del país, estos los esclavizaron y los estuvieron haciendo trabajo de mano pesada, y también tuvieron a sus mujeres como sirvientes. Es importante destacar esto, ya que la tribu de los caribes sí era un poco menos pacífica y se cuenta que eran más bien un poco agresivos. En su vestimenta encontramos que los hombres se vestían de guayuco, mientras que las mujeres utilizaban una especie de bata. Los hombres se adornaban con pintura a la cara y con plumas de alto relieve y tamaño, más que todo para sus ceremonias. Dentro de estas costumbres y ceremonias conseguimos algo interesante, que era el juego del bati, una especie de juego de fútbol que practicaba esta tribu y consistía en un pequeño recuadro en donde jugaban con una bola hecha de semillas, especies y hojas. El 27 de diciembre del 2005 se crea la ley que protege y ampara a estos pueblos dentro de nuestro país. Ley que procura respetar y generarle todos los derechos que estas poblaciones ocupaban y también conocer más al respecto de su cultura. Su organización social estaba regida por un cacique, quien era su líder o su rey. Esta persona estaba a cargo de todo el pueblo y de todo el reino, era la autoridad máxima. Los arahuacos tenían una sociedad jerárquica bien organizada, y quienes iban dejando a sus descendientes como sus siguientes sucesores. Los sistemas políticos tainocén, que es un término utilizado para arahuacos como isla permanente, eran jerárquicos, donde las islas se dividían en grupos y cada isla está dividida en provincias gobernadas por el jefe, que en este caso son los caciques. Estaba también sujeto a un tipo de gobernación como un alcalde. Entonces podemos observar la pirámide jerárquica de estos pueblos. Llevando la organización política de la tribu, conseguimos que cuando lo hacen por la parte de la división de las provincias
eran gobernadas por los caciques, que eran los mayores gobernantes de la provincia. Luego las provincias se están dividiendo en distritos, que eran administrados por un vicejefe. Después de esto conseguíamos que dentro de este distrito teníamos diferentes ciudades y las ciudades tenían a un patrón que hoy en día podríamos verlo como una figura de alcalde. Dentro de los grupos políticos y étnicos estaban los taínos, que eran los que ocupaban las Antillas y las Bahamas, que hablamos hace un momento sobre las pequeñas islas. Los boyas y los supollos están ubicados en Trinidad y en Iñeris, unas islas más pequeñas aún. Es muy importante observar que la tribu, dependiendo de su orden jerárquico, también constituía a la forma de donde iba a vivir, a la forma que iba a tener su vivienda. Conseguimos que el caney era para la gente común y consistía en un edificio redondeado. El bohío era rectangular y a veces tenía un pórtico y estaba ocupado por el cacique y su familia. Esto nos lleva a tener una imagen de que ya iba subiendo de nivel, pues ya estaba en una línea jerárquica más arriba. Estos eran hechos con pilares de madera y estaban con techos de paja y paredes de barro. Los arehuacos se alimentaban de diversos animales salvajes que cazaban, como las capibaras, las serpientes, las iguanas y algunas aves. Hacia la parte agrícola consumían diversas frutas y hortalizas que, dependiendo de la zona en donde estuviesen ubicados, podrían tener mayor acceso a ellos. Algunos eran como las batatas, los frijoles, el maíz, la yuca, entre otros. El tabaco era mayormente usado solo para las ceremonias religiosas, ya que era visto como un implemento bastante importante dentro de ellas. La distribución de las etnias hoy en día en nuestro país se ubica de la siguiente forma. Desde las tribus de Maniva, los Guayanapubis y los Caberres, estos estaban en el sur, que era la región de Guayana. Los caqueteos eran de la costa de Falcón hasta los llanos occidentales y finalmente los guajiros, que están en la península de La Guajira. La ejecución musical de este pueblo estaba basada mayormente en la interpretación y ejecución de diferentes artefactos de viento. En este caso, conseguimos que mayormente utilizaban ocarinas y flautas. Estas flautas eran hechas con piezas y partes de animales después de que lo cazaban. Acá conseguimos una expresión bastante interesante sobre un tema que habitualmente lo hacían ceremonial. Conseguimos aquí en esta ejecución que el acento se traslada al tiempo débil, acentuando de esta forma y
con algunos cambios y también tomando en cuenta algunos desplazamientos sobre las notas agudas. Estas en algunos compases tienen un volumen un poco más bajo y en otros más altos. Eso es debido a la dinámica y el acento que está ejecutando la persona. Como pueden ver en la transcripción, la base de la nota más baja, que sería el si, va variando también, y debido al volumen o a la cantidad de aire que esta persona ejecuta, ya se escucha la nota con o sin alteración. Esta variante predomina más que todo en esta parte de la tribu debido a que eran un poco más instrumental sus ejecuciones en los diferentes rituales. En conclusión, los arahuacos es la etnia madre de las etnias que se consiguen en nuestro país desde el principio de asentamiento hasta hoy en día. Es muy importante tomar en cuenta que dependiendo de la región, dependiendo también de la transculturización, estas diferentes etnias van cambiando un poco de costumbres y rituales, pero siempre teniendo como base lo que les dejaron sus antepasados.